Bueno, bienvenido, Leo. Un placer, como siempre. Gracias. Seguimos con la figura de Artigas, como bien ya presentaba Fede, pero ahora vamos a ir hacia el final, ¿verdad? Hacia sus últimos días, hacia el último capítulo de esta historia apasionante. ¿Cómo estás? Muy bien, la historia de Artigas es una historia bastante particular porque Artigas no es un mártir, Artigas no muere, ¿no? Sino que de alguna forma tiene una especie de sobredosis de soledad, ¿no? 30 años de exilio, un hombre Me gustó que... esa frase, sobredosis de soledad. Mira, me quedo ahí. Todas las mañanas tenemos Eso es mi culpa, sobredosis Me hago cargo. de soledad. No, y en estimado este Leo. caso es una soledad muy profunda, es de alguna manera un hombre que soñó con un proyecto político, un hombre que luchó por un proyecto político y un hombre que fue derrotado en ese proyecto político. Por eso yo planteaba al principio, y es lo que la pregunta que hacía Federico, es ¿Artigas fue un derrotado? Y en realidad cuando hablamos de Artigas derrotado, la gente se enoja. La gente se enoja mucho porque hablar de alguien derrotado o alguien que perdió, de alguna forma... O héroe y derrota parecen ser palabras que no van de la mano. Exactamente, pero en realidad cuando hablamos de derrotado hablamos de su proyecto político, hablamos del sueño que acariciaba Artigas con las Provincias Unidas del Río de la Plata. Un sueño que no se cumplió finalmente, ¿verdad? Artigas, pensemos que pierde la última batalla, ¿verdad? La batalla de Tacuarembó en 1820 y a partir de ahí comienza su exilio. Dicen algunos un autoexilio para irse lejos, otros dicen que fue a pedir ayuda, ¿verdad? Y otros plantean que era un hombre derrotado, era un hombre que de alguna forma había comenzado ya grande la revolución, con 47 años, 9 años después perdía, por lo tanto, de alguna forma no le quedaba más que irse, ¿verdad? Y él va a Paraguay, y es en Paraguay donde pasan esos 30 años de exilio, esos 30 años donde Artigas está preso, donde Artigas, luego de estar preso, pasa a ser una especie de protegido del presidente Carlos Antonio López. Al principio es preso de Gaspar Rodríguez de Francia, ¿verdad? Aquel gran dictador paraguayo que le tenía respeto y miedo a este hombre, ¿verdad? Que había, de alguna manera, revolucionado a la banda oriental y con eso a las demás provincias litoraleñas argentinas. Era un hombre poderoso. Recordemos que cuando Artigas está, digamos, en la base de sus recursos, en purificación, John Robertson, que era un periodista y un comerciante inglés, lo va a visitar, ¿verdad? Y lo define como el dueño de la mitad de Sudamérica. ¿El dueño de la mitad de Sudamérica? El dueño de la mitad de Sudamérica. Robertson era es una historia interesante la de Robertson, porque Robertson llega a comerciar, como un buen inglés que era en aquel momento, a lo que eran las provincias del sur. Escribe junto con su hermano William 2 libros, 2 cartas al Paraguay y cartas de Sudamérica. Y claro, cuando llega a la zona artiguista, lo agarran y le roban todo. Los artiguistas, los artigueños, le llamaba él. Banda Oriental sacó hace algunos años un libro que se llama Los Artigueños, donde están todas las partes de esos libros donde hablan de Artigas. Y le roban todo, ¿no? Inclusive la ropa, ¿no? Y entonces, bueno, él pide permiso al capitán Percy, que era el jefe de las fuerzas navales inglesas en la Banda Oriental, para que lo ayudara a hablar con Artigas, a ver si le devolvían sus cosas y su dinero. Y Artigas lo recibe, no le devuelve nada, obviamente que no le devuelve nada, pero tiene un encuentro que quedó plasmado en las páginas de Cartas de Paraguay, en la cual lo define como un hombre súper humilde, un hombre que... Bueno, ¿recuerdan la famosa radiografía de Artigas, esa en la cual está sentado en una cabeza de vaca, donde hay una sola silla y otra está rota? Bueno, eso lo escribe Robertson, ¿no? Y lo define como el hombre que era dueño de la mitad de Sudamérica. Bueno, Ahora, ese hombre es el que llega a Paraguay. Y en Paraguay, ¿intenta una última posibilidad de concretar su ideal? ¿Tiene algún tipo de vida, no digo política, pero sí revolucionaria? No. Nada. No, para nada. ¿Qué hace en Paraguay, Arte? Esos 30 años. Y al principio está preso. Preso, sí. En San Ignacio de Curupaytí, ¿Y después? lejísimo, en un lugar donde lo dejan ahí como, de alguna manera, para que no vuelva a alzarse. Y luego Carlos Antonio López es quien lo trae hacia Asunción del Paraguay, en el lugar donde actualmente está la escuela, donde está el Ibirapitá, donde todo el mundo va y visita, ¿no? Y ahí es donde termina sus últimos años cosechando como un agricultor, sigue con el ascetismo de siempre, la tranquilidad de siempre, tiene algunas compañeras en aquel lugar,
pero básicamente muere a los 86 años, todavía cultivando su chacra, con aquella vieja frase de tráiganme a mi caballo, o algo parecido. Está amaneciendo, ensillo mi caballo. Ensillo mi caballo. Teniendo un perro que se llamaba Charrúa, por ejemplo. Ese viejito que había sido quien había alzado a la mitad de Sudamérica, muere en Paraguay, ya con un Estado oriental del Uruguay armado, con un Estado oriental del Uruguay con presidentes. Pensemos que Artigas muere el 23 de septiembre de 1850 y el Estado uruguayo nace en 1828, el 4 de octubre de 1828. Por lo tanto, él conocía la existencia de Uruguay, conocía la existencia de la Constitución, sabía que Fructuoso Rivera había sido presidente, sabía de la existencia de la Guerra Grande posteriormente, pero nunca quiso volver. Y ahí está el gran tema de la derrota de Artigas. Artigas, lo que se derrota de Artigas son las ideas. Tal vez podrá decirme algún televidente, iba a decir oyente, algún televidente, que muchas de las ideas de Artigas viven en el pueblo uruguayo. Y le puedo decir que sí. Pero el proyecto político artiguista es un proyecto político que fue vencido. Vencido por las oligarquías locales, vencido por, de alguna manera, la fragmentación, la balcanización que se hizo de toda América Latina, ¿no? De alguna forma, el gran historiador argentino que murió hace muy poco, Tulio Halperin Dongui, la gente siempre se ríe cuando digo Halperin Dongui, porque Halperin Dongui tenía una frase que era maravillosa y decía: la victoria criolla tiene un resultado paradójico. La revolución destruyó lo que debía ser el premio de los vencedores. ¿Qué es lo que destruyó la revolución? La unión. Y generó balcanizaciones, pequeños países, ¿tá?, que fueron desarrollándose de manera bastante mezquina a través de las oligarquías locales, ¿no? Entonces, por ejemplo, un país como Bolivia, que obviamente es una nación, lo que voy a decir no es en contra del pueblo boliviano, es una nación orgullosa, multirracial, multicultural, como dice Evo Morales. Pero hay dos Bolivias, siempre existieron dos Bolivias. Una Bolivia indígena, en la altura, y una Bolivia rica y oligárquica en el llano. Y siempre lucharon esas dos hasta que llegó Evo Morales. Porque Evo Morales, ¿de dónde viene? Viene de la Bolivia indígena. Claro, de la de altura. ¿No? Y toda la vida los presidentes salieron de Santa Cruz, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que exista un país de esa manera? Porque justamente las oligarquías locales fueron generando, ¿verdad?, estas balcanizaciones, y Uruguay es una de ellas, por más que nos duela. Uruguay es una balcanización de un sueño superior que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Y cómo se habrá sentido Artigas ya en sus últimos días en lo personal, digamos? Como un hombre que había fracasado, como un hombre que había hecho todo lo que pudo. Digamos, ¿qué se sabe de esa parte íntima, ¿no?, del Artigas ser humano? De lo que había sido su vida, en definitiva, para lo que él se abocó prácticamente desde que era un jovencito. Claro, lo que pasa es que eran tiempos revueltos, tiempos complicados. Fíjense ustedes que, antes de contestar, les cuento un poco el derrotero de Artigas. Artigas nace en el Virreinato del Perú. En 1776, siendo un niño, pasa a formar parte del Virreinato del Río de la Plata, una nueva división que se hizo con las reformas borbónicas. Posteriormente, de alguna manera, comienza la revolución y vive en las Provincias Unidas. Y luego, en Paraguay, se entera de la existencia de Uruguay, de un Estado oriental del Uruguay. Él vivía tiempos de cambios, tiempos muy complejos, ¿no? Y entonces, de alguna forma, cuando él estaba en Paraguay, lo que pasaba en la banda oriental ya no era de su incumbencia porque había cambiado tanto el espectro político y los términos inclusive habían cambiado tanto que dijo aquella famosa frase profética de "yo ya no tengo patria" cuando su hijo José María le llevó la Constitución y lo invitó a volver al Uruguay. No se identificaba con absolutamente nada de lo que pasaba por acá. No sé si... Era el dolor, era el dolor. Claro, el tema es que cuando vos naciste en un virreinato, ¿verdad?, y tu base política tiene que ver primero con las corporaciones, con las comunidades, te sentís un vecino, pero al mismo tiempo te sentís parte de una unidad, vamos, las naciones nacen posteriormente a la revolución. ¿Qué es una nación? Bueno, Soledad, Federico y Leonardo, que están acá, tal vez no tienen nada en común, pero tienen una sola cosa en común y es que son uruguayos. Y eso los define. ¿Qué es una nación? Bueno, una nación es un conjunto de personas que comparte una historia común, que comparte costumbres, tradiciones, a veces idioma, a veces no, a veces religión, a veces no. Y de alguna manera, eso es lo que forma el Estado-nación, una nación. Eso no existía en la época de Artigas.
se empezó a formar posteriormente. Entonces, de alguna manera, Artigas formaba parte de una comunidad que no era una comunidad histórica, era una comunidad actual, la Banda Oriental, un lugar que estaba al oriente del río Uruguay, tanto como los entrerrianos estaban entre el río Paraná y el río Uruguay. Entonces, de alguna forma, cuando Artigas dice yo ya no tengo patria, en realidad no está hablando de la Banda Oriental. ¿Ah? Ahora, Sí, lo claro. que siempre dicen es que Artigas nunca se había imaginado a Uruguay, por eso que vos decís del concepto de nación que no existía, No. es decir, no fue una idea que se anticipaba, digamos, a su realidad en ese momento. Cuando él conoce la existencia, ¿no?, de la nación, ¿cuál fue la reacción? Más allá de que ese no había sido su sueño original, ¿por qué no pudo aceptarlo como tal? Claro, él lo que conoce es la existencia del Estado, ¿no? Digamos que las naciones latinoamericanas surgen posteriormente. Estamos hablando Uruguay, tomemos Uruguay como ejemplo, de la segunda mitad del siglo XIX para adelante. O sea, después de la muerte de Artigas todavía no habían surgido las naciones. La nación es una construcción muy complicada. Recordemos que habíamos dicho acá que los uruguayos fuimos primero blancos y colorados que uruguayos. Sumémosle a eso la esquizofrenia entre orientales y uruguayos. Claro. ¿Qué es ser oriental y qué es ser uruguayo? Entonces, en esa esquizofrenia, Artigas era oriental. Y ser oriental no tiene sentido si no formas parte de la Unión. Porque vos sos oriental con respecto a lo que era el virreinato. Claro. El oriental, el porteño, el entrerriano, el tucumano, con respecto a la Unión. Claro. ¿Ah? El ser uruguayo es algo que surge posteriormente. Ahora, Leo, ¿es justo para con Artigas y sus ideales que Uruguay lo tenga como prócer hoy? Qué buena pregunta. Muy buena pregunta. Y tiene que ver con las palabras de la presidenta. Recordemos, De Cristina. la presidenta Cristina dijo en algún momento que Artigas quiso ser argentino y no lo dejamos. ¿Ah? La presidenta Cristina dijo eso en Paraná, en Entre Ríos, ¿verdad? El gobernador Sergio Uribarri colocó a Artigas como tema provincial. Digo esto para que se empiece a saber el contexto. En Entre Ríos, Artigas es tema provincial. En este momento se están escribiendo una historia de Entre Ríos de 5 tomos, ¿verdad?, financiada por la provincia, y el tomo 2, que va a salir ahora, es todo Artigas. Es todo Artigas. ¿Ah? Tuve el honor de que me invitaran a escribir Mirá qué uno bien. de los capítulos, y es todo Artigas. ¿Ah? Y su relación con Entre Ríos, que en realidad es su relación con todas las provincias litoraleñas, en claro. realidad, ¿verdad? Entonces, cuando Cristina dice eso, lo dice en Paraná, con Sergio Uribarri sentado en primera fila, en un lugar donde es tema provincial. Y además, en Argentina están surgiendo corrientes revisionistas, ¿verdad? El más famoso es Pacho O'Donnell, con su libro Artigas, pero hay un montón de instituciones que se están abriendo en Argentina, el Instituto Artiguista de Santa Fe, el Instituto Ideario Artiguista de Buenos Aires, el Instituto Artiguista de Entre Ríos, ¿no? Las juventudes, por ejemplo, en Argentina existe la Cámpora de jóvenes, bueno, existe la Artigas en Entre Ríos. ¿Ah? Que también es, de alguna forma, un conjunto de jóvenes que leen Artigas. Bueno, entonces, cuando Cristina lo dice, ese es el contexto. No es el contexto de quiero pegarle de costado a Mujica o a Tabaré o al pueblo uruguayo. Parece que tiene que ver con una visión que se está generando en la Argentina. Después dejemos a los politólogos quién es Cristina. Porque en realidad muchas veces nosotros matamos al mensajero, o sea, de alguna manera, por ser Cristina. Entonces, por otra parte, no existe el famoso testamento, ¿no? En historia manda la hermenéutica, o sea, si el documento está y lo veo, existe. Después veré si es real o no, porque son dos problemas del historiador. Uno, el documento está, existe. Claro, que dos, sea es real, sí. porque toda la vida se mintió. Seguro. Bien. Entonces, no existe, o sea, no existe porque no lo vemos, por lo tanto, tenemos que creer en un historiador del siglo XIX que dijo que lo vio. No. Pero por otra parte, el término argentino existía, se utilizaba. Argentum quiere decir tierra de plata, ¿no? Por Río de la Plata, la tierra de plata. Entonces, cuando Cristina dice Artigas quiso ser argentino y no lo dejamos, puede estar bien. Desde ese punto de vista, no desde el punto de vista de la nación argentina. No existía la nación argentina que nace después de Mitre, después de la segunda mitad del siglo XIX. Pero sí hablamos de un lugar que se apodaba Argentina, al cual se le llamaba Argentina. Claro. ¿Tá? Y si nosotros relacionamos esa Argentina con el viejo virreinato, podemos decir que Artigas quiso ser argentino, de las Provincias Unidas, como ustedes quieran decirle. Pero Claro, yo no lo tomé como una ofensa. Por en todo lo realidad. que vos explicabas, a mí no me parece lógico o justo en todo caso de que
sea justo, valga la redundancia, para la obra de Artigas, que lo adoptemos como prócer en todo caso. Yo creo que es... A mí me enorgullece tener un héroe, prócer, como quieran llamarle, que trascienda lo nacional. ¿Ah? Artigas nació en la banda oriental, de eso no hay discusión. Sí. No es como Gardel. ¿Ah? Sí, nació acá. Nació acá, Sí. eso lo sabemos, está el acta de bautismo Sí. en la iglesia matriz. O sea, nos tenemos que jactar de que nació acá quien tenía un ideal para toda esta parte del planeta. Para toda esta parte, igual que Y Bolívar. trascendiendo banderas Sí. políticas, que también era lo que vos decías, que era lo Absolutamente. fundamental a la hora de tener un héroe que unificara, ¿verdad?, a todo el resto. Los venezolanos se sentirán mal de que Bolívar sea mucho más grande que simplemente la nación venezolana. No. Es mucho más grande. Pero además arrancamos este capítulo de Artigas hablando de la construcción del héroe, que tiene que ver Sí. con eso también, no con esa cosa como natural. Justamente porque, además, los uruguayos construimos el héroe a nuestra medida. Claro. Pero eso tiene que ver con la historiografía, no con el personaje. Y se destaca la batalla de las piedras, el éxodo, sin profundizar en realidad en el gran ideal que tenía, ¿no? Exactamente. Claro. Un dato pequeño que no contamos porque es muy grande Artigas y Claro. vamos a aburrir. Volveremos en algún momento sobre algún punto particular de Artigas. Pero, por ejemplo, cuando Artigas es derrotado, la famosa redota, después del 20 de octubre de 1811, del armisticio de octubre, Artigas parte desde Montevideo, dejando el primer sitio. Recordemos que lo siguen 6.000 personas, el pueblo en armas, etc. ¿A dónde va? A la Yui. Claro. Cruza el río Uruguay, pero en realidad estaba dentro de lo que era Su territorio. su territorio. Estaban Entre Ríos. Era su territorio. Y de hecho él fue gobernador de Yapeyú luego de eso, ¿no? Entonces, de alguna forma, cuando tenemos que estudiar Artigas, tenemos que desembarazarnos de un montón de preconceptos que tiene que ver con la nacionalidad, que tiene que ver con el Estado-nación. Tenemos que... Sí, con los nacionalismos típicos. Exacto. De Tenemos que... apropiación de las Sí, cosas. sí. Tenemos que ¿no? reconstruir. Tenemos que reconstruir. Es difícil para nosotros, porque claro, somos uruguayos, tenemos de alguna forma... Y la formación que hemos La tenido, formación nacional, claro, y lo que claro. nos han puesto desde muy pequeños respecto a lo que es el prócer y la obra. Leo. Que es la construcción también de una identidad Claro. nacional. De eso se trata. Que no está también. mal. No, no, no. Ojo, no está mal la construcción nacional. Lo que sí es interesante, bueno, eso lo decía Zunfelde en algún momento, que uno de los errores de los historiadores es estudiar a los personajes que vivieron hace 200 años con conceptos de la actualidad. Leo, claro, no podés. Bueno, No vamos podés. a aprovechar que está Leo Borges No, para pero ir quiero a decir que otro... Leo Borges también es uruguayo, ¿eh? Bueno. También es uruguayo, Leo. Para ir a otro tema de muchísima relevancia y que por lo pronto también ya está en los portales de todas partes del mundo, no solo locales, que es el discurso de Mujica, que daba ayer en la UNASUR. Así que, si les parece, escuchamos un pedacito de ese discurso y hasta podemos pedirle una reflexión también ¿Cómo no? a Leo Borges al respecto. Una cosa más importante que la justicia. Algunos de nosotros nos quisieron formar en un mundo que era un valle de lágrimas para ir a un paraíso. No te la llevo. El paraíso es este, o la condena es este. Y es esta vida la que hay que pelear para que la gente viva mejor y no tiene término medio. Entonces, el primer valor, esto tiene sentido si hablamos de cosas centrales, elementales y olvidadas. Yo no me chupo el dedo en un homenaje. De aquí voy a salir el mismo viejo que soy. Lo que tiene sentido es pensar, porque hay mucha gente joven. Y si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vives porque naciste. Después de haber nacido puedes dar un contenido, o no. O puedes enajenar tu vida, que te la compre el mercado. Y te pasas toda la vida pagando tarjeta y comprando cacharro. Y le das para adelante y al final después estás como un viejo como yo.
todo lleno de reumatismo, te pelaste. ¿Y qué hiciste en este mundo? Pero si tuviste un sueño y peleaste por una esperanza e intentaste transmitirle a los que quedan, tal vez quede un pequeño aliento rodando en las colinas, en los mares. Un pálido recuerdo que vale más que un monumento, que un libro, que un himno, que una poesía. La esperanza humana que se va realizando en las nuevas generaciones. Compañeros, nada vale más que la vida. Luchen por la felicidad. Y la felicidad es darle contenido a la vida y rumbo a la vida y no dejarte que te la roben. Y para eso no hay receta. Está acá, en la conciencia. Si sos usado o usás la maravillosa oportunidad de haber nacido. Muchas cosas, ¿no? Mira, justo está despegando. Lo tenemos en vivo. En el momento exacto, bueno, pero a ver, tanta expectativa que lo despegan Ponchalo, así. porque esto era el momento. Sin avisarme lo Todo despega. junto. Somos testigos de la historia. El hombre quiere llegar a Marte. Y esta es la primera misión, exploratoria, por cierto, de una nave no tripulada que va A Marte. a aterrizar en cielo marciano para ver si las condiciones están dadas. Esta es la cámara de Darwin Hermida. Esta es la cámara de Darwin Hermida que está siguiendo. No sería aterrizar, ¿no? No sería aterrizar. No, sería, posarse, Amartizar. Amartizar. posarse en suelo marciano. Yo utilizaría ese Creo que término. igual los pedidos lo hablan como aterrizar, pero ¿A bueno. marcianizar? Aterrizar es en la Tierra. En la coincido Tierra. con ¿A lo que dice. desalambrar? Bueno, ¿qué reflexiones te dejan los dichos de Mujica? Teniendo en cuenta que hay unas cosas que se emparentan con lo que veníamos hablando de Artigas, ¿no? Eso de tener un sueño, pelear por un ideal, en realidad. Sin duda, a favor o en contra, Mujica se ha convertido en un presidente bastante sui generis en el contexto latinoamericano y que va a quedar en los libros de historia. Estoy convencido que va a quedar en los libros de historia. Y lo que estaba diciendo en realidad, Mujica le coloca a la política mucho de sentir. Y eso ha gustado mucho en el contexto internacional, ¿no? Recuerdo las palabras de John Lennon. ¿Se acuerdan que John Lennon decía, la vida es eso que pasa mientras estamos haciendo otra cosa? Bueno, y creo que eso es lo que estaba tratando de decir Mujica en ese sentido, ¿no? Pero pienso que sí, desde el punto de vista de la historia, Mujica va a quedar en la historia, en el acuerdo o en el desacuerdo. Es un presidente bastante sui generis y que tiene algunas características con algunos líderes que han sido importantes a lo largo de la historia del Uruguay. ¿Verdad? Bueno, Una de lo ellas, podemos analizar porque es bien apasionante, por cierto, ¿no? La comparación que estás planteando. y una de ellas es, por ejemplo, el tema de la austeridad, el tema de la humildad. Muchos dicen falsa humildad. Yo no estoy haciendo un juicio de valor, puede ser falsa o no, pero la imagen que da hacia Es lo que afuera transmite. es una imagen de humildad, de espartanismo, que es de alguna manera una característica que tal vez muchos políticos se olvidaron, ¿no? Pero acá existió un Artigas, existió un Bernardo Berro. Por ejemplo, cuando le dijeron a Bernardo Berro que era presidente, recordemos que la elección de presidente de la Constitución del 30 era por la Asamblea General, ¿no? Cuando se enteró que era presidente, él estaba en Manga, en su chacra, cultivando. Mirá. Y llegaron los senadores y diputados y le dijeron, sos presidente. Y estaba cultivando, ¿no? Puede ser una creación del Partido Nacional lo que estoy diciendo, pero en realidad están los documentos. Está Estaba documentado. arando, ¿no? Claro. Y estaba carpiendo. Pero, por ejemplo, José Valle Ordóñez, también colorado, pero también tenía esa característica. Siempre el mismo sobre todo, vestido de la misma manera, ¿no? Relacionándose con los obreros, ¿no? Yendo a conversar con los obreros del ferrocarril, ¿no? O sea, Sí, de a pie. Igual lo impactante de Mujica es cómo logró captar también esa ovación internacional a su figura, esa admiración, ¿verdad?, que fue muy explícita durante la conferencia que ofreció ahora, en este caso en la UNASUR, pero ya hemos visto otras donde recibía esa ovación de parte de personalidades de todas partes del mundo, mandatarios de otros países que para nada van con su línea, digamos, en su modo y estilo, y que sin embargo han tenido que reconocer lo que ha sido la llegada, por lo pronto, de ese mensaje. Sí, ni siquiera hasta en lo ideológico también. por eso, yo creo que tiene que ver con eso del sentir, Claro. ¿no? Eso trasciende las ideologías.
Cuando yo hablo de, por ejemplo, cuando él dice, por ejemplo, gurises, la vida está por ahí, ustedes tienen que... Sí. Eso trasciende los partidos. No, ni que hablar. Y entonces tiene que ver con eso. Hoy cerramos el capítulo de Artigas por un rato, lo retomaremos. ¿De qué vamos a estar hablando la próxima semana? La próxima semana seguramente lleguemos al siglo XX Siglo XX. con un personaje como Luis Alberto Herrera. Luis Alberto Herrera, muy bien, interesante. Ya pasamos las elecciones y Sí, todo. sí, podemos Podemos no hay hablar veda, de Luis Alberto podemos Herrera. hablar perfectamente. Muy Bueno, bien. muy bien. Muy Muchas interesante, gracias. Leo. Un placer como siempre.